La carta en la botella. 1. Cuando cayó la noche sobre mí, llegaste a mi vida. Yo venía del dolor, de ser arrancada abruptamente de mi idilio personal, esa quimera del amor en estado de absoluto. Latía en mí aquella canción. Era un sonoro país de niebla. Todo el horizonte estaba anochecido. Mi pena era tan honda que nada podía sostenerla. Después de haber soportado cerca de un año aquella relación violatoria, cuando el estigma volvió a mi frente y fui expulsada del colegio por mis erráticas o al menos no convenientes actitudes, tan lejos de las reglas establecidas. Entonces, ya fuera del escenario, supe que las buenas gentes, padres, madres, alumnos, en fin, toda esa comunidad correcta y de sanas costumbres, pasaron a considerarme persona non grata, criatura promiscua y descarriada. Y como es natural, entre estas comunidades pacatas, todos se fueron alejando. Los padres de mis compañeras, temerosos de mi mala influencia sobre sus hijas, pusieron un cerco, una especie de perimetral. Prohibido acercarse a aquella desquiciada adolescente, prohibido fraternizar, dar la mano, preguntar por qué. Cuánto dolor tenía que haber sentido para tan drástico cambio. Esas simples cosas que harían menos cruenta nuestra fragilidad y me dejaron sola. Entonces viniste en vida, Juanjo, para no preguntarme ni juzgarme, solo para esbozar tu fraterna sonrisa y explicar, casi sin palabras, que estabas allí porque eras mi amigo. Y volví a creer en los ángeles. Escribías, como dije en mi novela, Memorias del Ángel Caído, con 17 años, frases de Nietzsche sobre la pared de mi habitación. Tengo una nítida imagen del cuadro. Yo, con el rostro empolvado, ojeras, de piernas cruzadas sobre la cama, el vinco marrón a la izquierda, mientras el disco de Spinetta giraba cantando. Muchacha, ojos de papel, no corras más, quédate hasta el alba. Vos, con un marcador negro, dejabas aquella frase como un tesoro indeleble. Subsiste todavía en mí, voluntad, lo que no se redimió, y viva y joven permanece sentada y llena de esperanzas sobre los escombros. Y yo sabía que era cierto, que no tenías dobleces. Sucede a veces que entre tan prolífica feria de máscaras, de vez en cuando nace la transparencia. Entonces sentimos una brisa cálida, como si efectivamente nos acariciara el ala de un ángel, como si retornara el hechizo de los primeros años y fuera posible volver a creer en la inocencia de las criaturas y albergáramos nuevamente, plena en su sed, el ánfora que habría de saciarse con la fuente del asombro. Y allí estabas, pequeño, menudo, frágil, un hijo de la utopía, un soñador no exento de nostalgia. Me confesaste que estabas escribiendo un libro que se llamaría Mis revoluciones, y que en él explicabas el por qué era necesario destruir para construir. De qué manera tantos siglos de vanidosas construcciones deberían ser demolidas si queríamos hacer una nueva historia.
pero ya no se llamaría historia, sería presente continuo. Hoy pienso que la idea de la historia es, en sí misma, ya una expresión de vanidad. Suponer que tenemos trascendencia en tanto nuestros actos se escribirán, vaya a saber en qué muro estelar del universo, sin darnos cuenta que la historia es una idea creada donde solo transcurre la especie humana y que ninguna de nuestras acciones será aplaudida por el gran labriego del más allá. Porque de eso se trata el miedo y la culpa, hermanos que apaciguamos en vanidosa fábula, ese sinfín de actos presuntuosos que hemos realizado suponiendo insigne nuestro simple transcurrir. Y tus palabras, tus queridas y duras palabras, eran como una áspera caricia en el corazón que me sorprendía al tiempo que me enamoraba. Y así sucediste, hermano, compañero, espíritu en mi espíritu. Viniste cuando todos se apartaron. Llegaste al lazareto, la celda de mi cuarto, donde me ocultaba y fraguaba sin saberlo el porvenir de mis alas. Una celda a mi medida, a la de mi singular retraimiento. Lámparas rojas y las paredes transformadas en muros poéticos, abigarrado cúmulo de grafitis, dibujos y fundamentalmente almas escritas. Se iniciaba el año 1974. Todo parecía naufragar. Mi cuerpo era una herida que no dejaba de sangrar, pero nadie, excepto vos, pudo entenderlo. Me arrojaba como una muñeca de hule, de mano en mano, entre niños crueles y caprichosos. Daba lo mismo. Al crecer mi mala fama, mi deseo de degradarme también crecía. Eran los oscuros límites que traspasa la infamia de esa tristeza que los demás alojan en nuestro ser. La certeza de la invalidez de nuestros actos. Es ese mecánico suceder, es haberse convertido en el deseo ajeno, al tiempo que, en ajenas palabras de boca en boca, mi imagen transmutaba, según lo determinara, esa comunidad de víboras disfrazadas con aires de santurronas. El terror de poder algún día parecerse al apestado, al leproso, a la prostituta, al inválido, aquellos que el verdadero amor apacigua y borra con su caricia venturosa, con aquel sosiego de saber que todos somos el prójimo. Tal y como dijera Jesús en el templo de los fariseos, cuando ya la suerte estaba echada y la condena a unos pocos días de perpetrarse. De cierto os digo que cuanto hicisteis por el más miserable de mis hermanos, por mí lo hicisteis. Y así, la doctrina con su voluntad rota, pero aún presa de una furia incontrolable, se arroja al abismo de sí misma, busca en esos bordes de la existencia el sentido exacto de su condición. El río de la vida se precipita entre los rápidos. El pequeño barco, con su tripulante diminuto, choca una y otra vez contra las piedras, pero no se quiebra. Va ebrio como la nave de Rimbaud. Va sedienta de mareas que la fundan en un único puerto marino para hundirse definitivamente en la calma de las profundidades oceánicas. Y así, ella o yo íbamos en el rito de la fornicación y los elixires alucinógenos, pasando como en un laberinto de espejos por los vertiginosos acontecimientos que aquellos tiempos iban desatando, ya sin límites, sin identidad, solo aferrada a la furia incendiaria que vos también sentías, pero de otro modo. Más tarde, tu afán de purificación sería la hoguera donde te inmolarías, preso de los verdugos.
Pero en este punto del relato, donde te encuentro, Juanjo, estás mirándome con tristeza y me decís que no vaya a aquella llamada fiesta, orgía o como se diga. Esa tarde, te he contado, una amiga me invitó a un encuentro especial. Te dije, y antes nos cortamos las yemas de los dedos para declararnos hermanas de sangre. Me presentó a dos chicos. La cita era la noche. Me entregó luego aquellas pastillas. Eran anfetaminas. Vos las conocías. Te pusiste contra la puerta de mi cuarto. Tratabas de mantenerte firme en tu papel de hombre, pero demasiado frágil como para no llorar. Porque lloraste, Juanjo. Lloraste tratando de impedirme la salida. Me dijiste que me estaba destruyendo, que me estaba matando sin saberlo, que no tomara aquellas pastillas. Y yo, con el vaso en la mano y un gesto altivo, las tragué delante de tus ojos, para que te partieras en dos, para que muriera el ángel y que el barco siguiera su curso hasta estrellarse al fin, sin entender entonces que lo profundo buscaba exactamente lo opuesto. Y te corrí como a un mueble, di un portazo y me largué a la calle. Mi corazón se había empezado a acelerar. Cuando llegué a aquel sitio, ya no tenía en claro quién era, ni cómo sucedían las cosas. Sentía el jadeo de unos y otros, de unas y otras. Mi cuerpo iba junto a otros cuerpos, sin saber quién me estaba poseyendo. Todo era completamente irreal, inconscientemente, como son las tristes alucinaciones con las que nos forjamos los afanes de abrir las compuertas de las grandes odiseas o de las grandes tragedias. Una morbosa comedia, al fin, donde nosotros somos el sepulturero y el sepultado. Llevamos nuestro féretro y lo dejamos abandonado en alguna fosa que encontramos. Allí donde suponemos mañana construirán alguna lápida con firuletes, crece la abreviatura trascendente de nuestra vida. Sepultureros sepultándonos. De este modo sucedemos. Tu rostro anegado en lágrimas. Así lo veo, a través de tantos años, desde que te fuiste, desde que te secuestraron. Porque los ángeles son feroces, y ese es su mayor pecado. La pureza nunca es pasiva, siempre se levanta, como en algún momento lo hizo Jesús, cuando vio profanado el templo de su Padre, al sitio de su utopía que debió hacer anclar en los cielos para preservarlo del óxido y el polvo de la mortal degradación. Y profirió blasfemias a los mercaderes, esos hombres de la medianía de aquellas épocas, esos tibios y ambiciosos judíos, aliados a sus dueños, queriéndolo o sin quererlo por desesperación o simple gula de oro, intercambiando monedas, negociando con los romanos, festejando la bacanal de la entrega de todos los afanes de aquel pueblo que tantas penurias pasara para conquistar su libertad. Y allí estaban, lamiendo las sandalias del imperio, besando las túnicas de los fariseos entregadores. Y Jesús soltó los bueyes y lanzó la furia sobre ellos y les dijo: no sois más que templos blanqueados, pero adentro estáis llenos de huesos y podredumbre. Del mismo modo, vos escribiste tus revoluciones y pusiste en juego tu vida por aquellos sueños nietzscheanos que, anclados en la realidad, te volvieron un pequeño Che de la juventud guevarista. Y yo, sin saber, como sonámbula,
regresando a mi casa con palpitaciones, las pupilas dilatadas, la mirada seca y perdida, porque ya en este punto la infamia me había anestesiado, y el barco ebrio de Rimbaud daba una y otra vez contra las piedras, se aceleraba en los rápidos, gozaba en la caída, aquel vértigo que en ocasiones sentimos, del golpe que ya no nos daña, de la decadencia que ya no nos atormenta. Vegetamos en aquella maestrada insensibilidad de la que imaginamos habernos vueltos amos y señores, como si pudiéramos escapar al porvenir de nuestras lágrimas. 2. Y pasó la noche cruenta, chispeaban mis retinas. Relámpagos en mi cabeza me sobresaltaban al tiempo que me sumergían, cuando imaginaba que mi corazón se iba a detener. Otra vez iniciaba su galope, el cuerpo me dolía. Finalmente, hacia el amanecer, me quedé dormida. Entonces, entre la turbia fosa en la que había caído como un haz de luz, una mano se alargó hasta rozar la mía en el fondo del pozo y desperté. Allí estabas, firme, con una carta en la mano. Ya no la tengo en mi poder. Solo puedo recordar algunas de sus palabras, duras, casi procaces, pero según tu filosofía de la fraternidad, era esa la forma, el grito con que se sacude al moribundo de su letargo y se lo vuelve a la vida. Estabas a los pies de mi cama y me extendiste la carta. Léela. Léela hasta el final, aunque te duela. Es necesario que llegues hasta el final. Y entonces leí. Algo así decía. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? ¿Te hundiste en la mierda? ¿Te revolcaste bien en la mierda? Con aquellos idiotas que se creen dueños de la verdad porque te dan unos gramos de marihuana, alguna basura con la que imaginan que podrían manipularte. Esos títeres del sistema que son, en el fondo, estúpidos como todo aquel que basa su fortaleza en la debilidad del otro. Pero sacale la marihuana y el poder que usan para manejarte. ¿Y qué les queda? Son solo débiles que se nutren de otros para sentirse fuertes. Pero ser fuerte no es eso. Ser fuerte es algo muy distinto. Ser fuerte es esa voluntad que se sirve de sí sin relacionarse con nada. Hasta ahora he tenido que mostrarme débil, porque los que en verdad somos fuertes necesitamos mostrarnos débiles para no humillar a aquellos a quienes queremos salvar. Pero se acabó. En este punto salvar es destruir, y yo te voy a destruir para que con los restos construyas una mujer de verdad. Ahora empieza la verdadera lucha. Te miré y estallé en llanto. Tu mano apretó fuerte la mía. Vos también llorabas y me abrazaste largo rato. Entonces supe que el amor es mucho más que la vileza disfrazada de almíbar. Eso que tantos entienden por amor camuflado en príncipes salvadores, en chicos bien con sus retóricas declaraciones de saco y corbata. El verdadero amor es áspero. Por momentos hasta puede parecer cruel, porque se arriesga a echar sus raíces en la tierra enferma, porque tiene la osadía de arrancar de cuajo hasta la última gota de veneno. Todos los ángeles, en un punto, son crueles, y he allí su mayor valentía, en esa áspera belleza que portan como una antorcha, rumbo de fuego en el itinerario de sus alas.
3. Pasaron los años entre luces y sombras. Muchas cosas acontecieron antes de tu muerte. El pase a la clandestinidad de lo más osado de nuestra juventud, cuando el líder traicionó a sus hijos en la Plaza de Mayo llamándolos estúpidos imberbes, y aquellos compañeros llorando con el nudo en la garganta, ese nudo definitivo que nos deja la traición de aquel que tuvimos por padre incondicional, que quisimos servir desde la cándida estatura de nuestros ideales. Y antes, la tragedia de Ezeiza, y más tarde, cuando el fascismo llegó a su apogeo, con la muerte del líder, la siniestra banda de buitres que habían ya asestado sus primeros golpes, aprovecharon el desconcierto y la medrosa impericia de un pueblo sin autodeterminación para ninguna acción de voluntad colectiva, utilizando aquel pusilánime gesto de golpear las puertas de los cuarteles ante lo que se tenía por la llamada guerra sucia. Entonces, los ilustres soberanos de siempre aprestaron sus uniformes, lustraron sus botas y declararon la triunfal entrada en la historia aquella mañana del 24 de marzo del año 1976. El tiempo hizo carne en todos nosotros. Palabras como revolución, fraternidad, igualdad fueron prohibidas. Y se levantó la hoguera infame contra las ideas, la gran quema de libros, donde incendiaron las palabras de los pensadores, los maestros, los poetas. La matemática moderna fue prohibida en tanto los números se agrupaban en conjuntos. Fue prohibida la Biblia latinoamericana. Fue prohibido el Principito. Argentina se volvió una tumba de silencio. Un cartel rezaba en los hospitales que una enfermera en un afiche que tenía un dedo entre los labios decía: el silencio es salud. Y era cierto, porque ya no era posible cantar en voz alta ciertas canciones, ni quedarse en la calle más allá de ciertas horas de la noche. Como había dicho Perón alguna vez, de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Se trataba de no pensar, de guardar distancia, de marchar al compás de los infames para no despertar sospechas. Todavía sucedería mucho hasta llegar a aquel nido de muerte en que se transformó la Argentina. Y en ese punto, tu desaparición fue el fin de todas las esperanzas. Como metáfora personal, te he puesto allí donde los hijos de las utopías hoy yacen como estampas en las banderas de las madres, en los pañuelos huérfanos del hijo. Cuando dije a mi novela 30.000 cruces de luz sobre aquel muro donde se abría la grieta y soplaba una corriente fría que calaba los huesos, era aquella la escalofriante realidad de aquellas fosas comunes que tiempo más tarde habrían de mostrar su infame geografía en el descubrimiento de los centros clandestinos de tortura. Tu valiente voluntad, tus 22 años truncados por un horror que nos ha dado alas tan pequeñas que apenas hemos podido sobrevivir, rescatados del dolor con el dolor mismo, elevando las manos junto a las madres en Plaza de Mayo, en aquellas iniciales rondas, mientras los militares salen de sus carros de asalto vestidos con uniformes de guerra y sacan sus armas para apuntarnos. Madres en aquellos primeros tiempos del 77, para volver a entonar nuestro maltratado himno nacional con las manos enlazadas hacia lo alto, como un coro de resistencia contra la miseria moral de los eternos asesinos. No te vi en aquellas banderas hasta mucho tiempo después. Tu amado rostro sería uno más en el gran muro
de nuestra generación desaparecida. Tenías apenas 22 años. Después ya no tuviste